La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G 85 5G. Hello, Moto. Otra Mañana, la campaña en debate. Propuestas, ideas, contraste, controversias, posturas, diferencias, ruido. ¿Qué dejó la última semana de la campaña electoral? El Frente Amplio y el Partido Nacional realizan esta noche sus actos centrales de cierre de campaña, pero el fin de semana pasado casi todos los partidos realizaron caravanas, actos y movimientos de cara al domingo 27 de octubre. Con esto, los partidos buscan un cambio en una campaña electoral que los analistas han definido como fría, tibia, sin gran despliegue y apática. La intensa actividad entonces que desplegaron los partidos políticos el pasado fin de semana, ¿logró romper esa apatía que marca la campaña electoral? Y arrancamos esta mañana, como todas las mañanas, en nuestro debate con el Palacio del Café, una empresa uruguaya que de hace 87 años nos introduce en la cultura del mejor café. Ahora estamos disfrutando un blend, pero vos podés elegir el tipo de café en grano molido en el momento que prefieras. Puede ser Moka, Moka Express, Colombia Santos, glaseado natural o el café especial Familias. Lo podés hacer a través de la página web elpalaciodelcafé.com.uy en cualquiera de sus 8 sucursales aquí en Montevideo. Como siempre, yo te recomiendo la de Avenida Uruguay 1188, su clásica dirección central. Dese el gusto y tome un buen café. El Palacio del Café. Uruguay 1188. Ha sido una campaña apática, fría, tibia, sin gran despliegue. Selva, ¿cómo la ves? Bueno, mira, yo no usaría esos calificativos en el sentido de que creo que más allá de... Es una campaña rara, pero a mí lo que más me preocupa es que es una campaña donde falta profundidad y análisis de temas, es decir, que se tocan sí, pero se tocan de manera más bien de titulares. Esa es mi impresión. Estoy acostumbrada a campañas donde los debates y la virulencia es mayor, y esta campaña está manchada por debates que son inocuos, que son, yo diría, de bajo nivel. En algunos casos son inventados, son provocados por candidatos que consideran que así toman protagonismo. En otros casos son debates simplemente de negación o de crítica negativa para que no llegue el otro. O sea, esa pauperización, yo llamaría, de la campaña, me parece que es lo que hace que mucha gente no se entusiasme o no se involucre de la manera que lo hacía antes. Sin embargo, te voy a decir que estuve en la caravana del domingo, que salió de 5 puntos diferentes hacia el obelisco, la caravana de FA, y volví a revivir el espíritu de hace muchos años. O sea, que la caravana fue espectacular. O sea, y eso que venía de diferentes puntos, no había forma de llegar al obelisco, porque yo recuerdo otras caravanas donde estuve horas, ¿no? Pero era una caravana única. Esta era una caravana múltiple y la gente estaba con mucho entusiasmo. Y si a eso le agrego lo que leí hoy de mañana en El Observador, de una encuesta que se hizo entre 4.800 personas, de la UDELAR y del Observador, no sé cómo fue la mezcla de esta encuesta, 6 de cada 10 uruguayos piensan que Orsi será el próximo presidente. Así que yo estoy muy contenta, estoy muy optimista. Veremos qué pasa. Bien, a ver, Fernando, ¿cómo lo ves vos? Bueno, sí, ha sido una campaña distinta. Creo que eso, los que hemos vivido algunas cuantas campañas, tenemos esa impresión, que fue una campaña distinta. Incluso los temas y hasta el tono de los debates que hemos tenido en este mismo espacio, creo que han estado pautadas por eso. Ahí creo que hay unanimidad. Obviamente que la pregunta quizás es saber por qué, cuál es la causa de que estemos teniendo la campaña que estamos teniendo. Yo creo que, como suele suceder en casi todas las cosas sociales y más o menos complejas, no hay una única causa. Pero una de las causas es también lo que el público quiere, ¿no? El público manda. Y acá lo que hemos vivido, algunos que estamos
aunque sea medianamente cercanos a la campaña, es que el público, por ejemplo, no quiere leerse un programa de gobierno. De hecho, algunos candidatos han sido explícitos en eso de que para qué voy a tener o publicitar más allá de lo formal un programa de gobierno si al final no lo lee nadie. Algo que quizás ya venía sucediendo en las últimas campañas o en los últimos años, porque creo que es un tema cultural, pero que bueno, que seguramente en esta campaña ha encontrado un poco un punto cúlmine. Creo que también la manera de ser de los candidatos principales, yo no intentaría ocultarlo, más allá de sus distintas propuestas y sus distintas ideologías, y siendo distintos entre sí los candidatos, pero hay una manera de ser que capaz que no es de buscar el debate, la confrontación, incluso bueno, en el caso de uno de los candidatos fue bastante clara la estrategia de no debatir y de no aparecer y de no aceptar ciertas entrevistas y ser muy cuidadoso, o que sean muy cuidadosos con él en ciertas entrevistas en las únicas que ha participado. Entonces me parece que todo eso ha llevado a la campaña que estamos teniendo. Yo también participé el domingo en una caravana que fue la del Partido Nacional, que sí fue única, fue por la Rambla y no te puedo decir dónde empezaba y terminaba porque fue muy grande también. Ahora, volvamos otra vez, los que hemos participado de campañas sabemos que hemos estado en caravanas muy grandes y el partido al que apoyamos no terminó siendo el más votado y viceversa. Y sobre todo en una zona particular como es Montevideo. Nos cruzamos varias veces con la caravana del Frente Amplio por lo que era el circuito. Hasta donde yo sé, gracias a Dios, no hubo ningún inconveniente mayor, y eso me parece que es una cosa que siempre muchas veces resaltamos, y me parece que no vale la pena, o sea, me corrijo, me parece que vale la pena seguir resaltando eso. ¿Cómo no? Pero sí, fue una caravana evidentemente muy grande, incluso en un momento tuvimos que pasar por el Parque de los Aliados, por el Parque Valle, y ahí era donde estaba concentrando el Frente Amplio. Obviamente que juntaron mucha gente. La caravana del Partido Nacional fue de muchos kilómetros. Yo no vi imágenes completas. Sí estuve recorriendo al llegar y realmente había una enorme cantidad. Después hubo un acto, digamos, importante. Y bueno, sí creo, para responder la pregunta, que estas dos caravanas, por ejemplo, aunque hubo más, por ejemplo, del Partido Independiente, en fin, y otro tipo de actos, o del Partido Colorado hizo algo, alguna otra actividad, de algún modo reavivaron, como decía Selva, esos sentimientos y ese entusiasmo que uno había quizás vivido en otras instancias, pero me parece que no borra todo lo que dijimos anterior de lo que ha sido el tono general de esta campaña electoral. Con respecto a lo que dijo Selva, esa sensación que tenía Selva al participar de la campaña, de la caravana del fin de semana del Frente Amplio, tal vez la diferencia es que en campañas anteriores eso ocurría mucho antes. Uh-huh. Esa sensación no ocurría una semana de la elección, sino que ocurría un mes antes de la elección. Y lo que ocurría en ese mes era de todo tensión y mucho más inflamación por parte de la gente, que en esta campaña da la impresión que eso no ocurrió. Cabildo Abierto hizo una caravana el fin de semana también en Río Branco y después hizo un acto en Tacuarembó. ¿Cómo ves esta primera vuelta del debate, Rosana? Soy muy crítica con lo que está pasando, de la frialdad que ya veníamos hablando de las internas, en general. Y acá tengo unos datos del Latinbarómetro que pregunta a los uruguayos qué confianza tiene usted en los partidos políticos. Mucha, un 5,4. Algo, un 25,3. Poca, un 35,1. Y un ninguna, un 31,7. O sea que si sumamos poca y ninguna, un 35,1 y un 31,7, estamos cerca del 70% de los uruguayos que no confían en los partidos políticos. Yo creo que nos interpela a todos, al sistema político. Yo me acuerdo cuando cumplí 18, la primera elección, la emoción que yo sentía. Y de verdad que tenemos que, por lo menos, mirar lo que está pasando, ¿no? Porque la verdad que la democracia es algo que tenemos que defender con uñas y dientes. Los jóvenes están como en otro planeta, la mayoría no tienen idea de lo que está pasando. Yo tengo hijos jóvenes adolescentes, ni siquiera miran tele, o sea, utilizan otros medios. Está bien que también, obviamente, las campañas digitales juegan su papel y por eso capaz que no nos vemos tanto en la calle, pero de verdad que soy muy crítica con lo que está pasando.
y nos interpela, a mí me preocupa, porque vemos lo que pasa en otros países de América Latina, y la verdad que no es por ser alarmista, pero de verdad hay síntomas que se empiezan a ver, y creo que quienes hemos ocupado cargos de gobierno, quienes están dedicados a la política, en este caso personalmente yo, porque me siento una servidora pública, porque entiendo que tenemos que dar el ejemplo, y creo que los políticos, y NISA puntualmente es una institución que está muy politizada, y lo he vivido un día sí y otro también, donde los jerarcas, en vez de preocuparse por la gestión, no todos, por supuesto que no se puede nunca generalizar, hay gente muy comprometida, pero hay muchos que están preocupados por la foto, preocupados por con quién se van a... O sea, no, lo primero que tenemos que defender es las instituciones públicas, las instituciones de nuestro Estado, es lo primero que tenemos que defender, los objetivos y la misión, traer ideas y trabajar 24/7, como este tipo de instituciones son muy demandantes y uno trabaja con entrega, con dedicación y con mucha responsabilidad por el lugar que ocupa. Creo que ese es el ejemplo que tenemos que darle para que las personas vuelvan a confiar, porque acá está claro con estos números que se ha perdido la credibilidad de alguna manera. Creo que eso es lo que tenemos que recuperar. Yo levanto una bandera muy en alto y llamo a todos quienes estamos de este lado. De alguna manera yo me involucro en la política porque como ciudadana me cansé de ver lo que pasaba y lo que no pasaba, y hoy estamos viendo que un adolescente de 14 años mata a un bebé y estamos enseñándoles protocolos antibalas a los niños de Villa Española. Me duele en el alma como madre, como uruguaya, que en mi país esté pasando eso. Nunca me imaginé que hubiéramos llegado a este momento, a este lugar. Entonces, hay que reaccionar. A veces parece que esperamos a que el agua llegue al límite que nos tape al cuello para reaccionar. Hay que reaccionar antes, si se puede. Si estamos hablando hace años de lo que está pasando con el crimen transnacional organizado, ¿por qué no hacemos lo que hay que hacer? Eso es la pregunta que me queda, y quiero que los uruguayos estén emocionados del momento que vamos a vivir el próximo domingo. Todos tendríamos que estar, más allá de los militantes, que son quienes participaron, porque hay un núcleo duro obviamente, pero la ciudadanía, doña María y don José, que también sientan esa emoción de ir a las urnas. Es un momento maravilloso que tenemos que defender a como dé lugar. Sí, muchas veces nos hemos planteado en esta mesa qué pasaría si el voto no fuera obligatorio, ¿no? Bueno. Qué tragedia. Sería una tragedia. No, pero con respecto a la representación que obtendrían las personas que serían finalmente electas. Sí, te entiendo. ¿No? De todas maneras, bueno, primero, así, acompaño 100% todo lo que dijo Rosana, no tengo que agregar ni una coma, siento la misma preocupación por el proceso que se viene viviendo de decadencia en los aspectos que tienen que ver con la seguridad, etcétera, pero ya una decadencia que linda con el peligro. No es el primer niño, el primer bebé que ha muerto en estas balaceras, y todos sabemos que en este momento el narcotráfico ha entrado al país de una manera feroz, ¿no? Como se dice vulgarmente, antes éramos simplemente un punto de pasaje, ahora somos acopio, y bueno, y las cifras lo indican. A mí me parece que lo que hay que cargar es de contenido al voto, y hay que volver a cargar de contenido algunas categorías como la de servidor público. Porque si bien es cierto que uno piensa en titulares, ¿qué es lo que hace un político? ¿Por qué está un político? Porque la política, hacer política también es sacrificio, ¿eh? Hay que sacrificarse para hacer política. El problema es cuando la política se hace en función de valores que son estrictamente personales o de corporativos, o cuando se hace en función de toda la gente. Y a mí me preocupa mucho el tema de la juventud, porque también tengo nietos ya, que algunos van a votar por primera vez, y de verdad que cuando les pregunto qué es lo que van a votar, me siento sorprendida por los análisis que hacen. Es decir, porque les pregunto, a ver, ¿quién te parece que sería una persona? Y algunos de los mecanismos que yo, al comenzar esta charla, comenté, que son la bastardización de los mecanismos de publicidad política por parte de algunos de los candidatos, me parece que no es que yo esté en contra de que la gente haga cosas que puedan ser disruptivas y que por ser disruptivas generen lo que se busca, que es reconocimiento y recordación, porque eso es lo que busca cualquier campaña publicitaria. Es porque esa bastardización me parece que lleva a sacar de contenido, de esencia, a lo que es la lucha por una candidatura presidencial. Uno piensa, bueno, a ver, al fin y al cabo vamos a elegir una persona, sea hombre, sea mujer, en este caso todos son hombres los candidatos a presidente,
pero vamos a elegir una persona que va a regir los destinos de este país durante 5 años. ¿Importa o no importa saber quiénes son los que lo van a hacer? ¿Importa o no importa saber sus antecedentes, su gestión, su expertise en gestión pública? Y yo noto que algunos nada, es decir, solamente cantan la renovación. Es decir, y la renovación a mí no me alcanza. Yo necesito, porque será porque tengo muchos años, que me den certezas de que efectivamente lo que van a hacer lo van a cumplir y que además lo van a cumplir bien. Entonces, a mí me da la sensación de que efectivamente, tú decías hoy, estas cosas, calentar los motores, como se llama vulgarmente, ocurría un mes antes, 2 meses antes, ya está, viste, todo el mundo. Y en este momento es como una apelación al esfuerzo final, que claro, todos dicen, captemos a los indecisos, pero los indecisos son, yo diría, está bien, tenemos también que calentar los motores para fortalecer a la propia militancia y a la propia gente que sabemos que va a votar al partido. Pero además de eso, los indecisos son un perfil complejo, y cuando son indecisos jóvenes, sobre todo, me da la sensación de que es un perfil muy vulnerable. Por eso creo que la publicidad política tiene que tener cierta responsabilidad en el manejo de los mensajes. Cuando a veces la confrontación es por la confrontación misma, yo creo que eso no sirve. Si la confrontación ocurre, en base a un hecho en particular, lo entiendo y es justo, porque son 2 puntos de vista sobre un mismo problema. Pero lo importante son las propuestas, son los qué, los cómo, los por qué, los cuándo voy a hacer X cosa. Y si no cargamos de nuevo de contenido a las campañas políticas, si no las cargamos de esos contenidos, y coincido con lo que tú decías sobre los candidatos, que los candidatos tampoco han sido candidatos como antes eran, yo qué sé, digamos, grandes oradores, grandes, no, incluso algunos de los candidatos y sobre todo algunos de los acompañantes de los candidatos son personas que no me ofrecen ninguna credibilidad. O sea, yo no puedo hace un año integrarme, no puedo evitar nombrar, digo, no voy a nombrar, pero de todas maneras lo voy a decir, hace un año estar en un lado, pasarme para otro partido que está en las antípodas del mío, y resulta que me hago cargo y hablo como si yo hubiera sido el gobierno durante 5 años. Yo no me creo nada, eso es una impostación que cualquier persona que tenga 2 dedos de cabeza, 2 dedos de razonamiento, se da cuenta que eso es una impostación. Entonces, si nosotros no cortamos con eso y sin embargo, no, al contrario, les abrimos la puerta, vamos a ir denigrando a la política. Hay una frase, una nota de La Diaria de hace 2 días que la dijo Óscar Andrade en un acto de la 1001, que fue el fin de semana también. Dijo, en cada barriada hay una constante que es porfiada. Vos te encontrás con vecinos y vecinas que te preguntan si este mes son las elecciones, que te preguntan quién se tira. Hay una parte de la población que está alejada de la política, o peor, y acá estribo lo que decía recién Rosana, que está enojada con la política. Y aseguró que este es un problema profundo para las fuerzas populares y un problema electoral para esta semana. Hace un tiempo conversábamos también en esta misma mesa, en el Prado, no estaba Rosana, estaba Mariana, pero estaba Fernando, del tema de los mensajes de los candidatos. Pues yo entiendo hacia dónde apunta Selva. Ahora, yo ayer conversé con una persona, lo mencioné hoy temprano en el programa, de unos 27, 28 años, que está muy encerrado en su trabajo, en su deporte. No tenía idea que las elecciones eran el domingo. No tenía idea. Me preguntó sobre los referéndums y sobre los plebiscitos, y me preguntó si con la papeleta amarilla se votaba el sí de la reforma de la Seguridad Social y si había papeleta para el no. O sea, me llama la atención ese desconocimiento eventualmente. ¿Cómo será la situación que estamos viviendo? Que Montevideo Portal saca una plataforma que se llama Calcula tu voto. Digo porque, hablando con los jóvenes de mi familia, el otro día en un asado, con mi hijo, la novia y todas las amigas de la novia, me contaban que se están pasando la plataforma, porque ahí la plataforma te hace preguntas y de acuerdo al resultado te lleva más o menos a ver a qué candidato es el que... O sea, a ese límite hemos llegado. O sea, a mucha gente lo lleva a que va a votar la UP. Atención, Unidad Popular. Bueno, no sé.
que hicieron ese cálculo. Bueno, vos conocen esta... Yo lo hice. Por eso. Lo hice, lo pasé al chat de mis amigos, todos lo hicimos, nos dio cualquier resultado. Exacto, pero digo... Cualquier resultado. Para que esto es un termómetro lo que está pasando, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Por eso digo que a lo que quería llegar con el razonamiento es, los políticos y las campañas políticas hoy tienen que llegar a todos los públicos de formas diferentes. De formas diferentes. Y yo entiendo hacia dónde apunta Selva, porque más la conozco. Y ayer la persona con la que hablé me dice, en una de esas voto por el tipo del gimnasio. ¿No? Sin saber ni quién era. No sabe el nombre tampoco. No, no lo pero mencionó. sí le llegó el mensaje ese que generó tanta disrupción en la política. ¿Fernando? Sí, yo escuchando todo lo que hablan, voy a volver un poco con esta cuestión de ese círculo vicioso en el que se ha convertido la relación entre el llamado político, que es un título que a veces abarca a mucha gente y donde muchas personas que me parece, como puede ser Rosana, Selva desde su lugar, y algunos otros nos toca estar tratando sí de ser servidores públicos y de llenar de contenido ese título tan importante. ¿Por qué digo círculo vicioso? Porque en el sentido de esta baja de calidad es porque los candidatos ven obligatoriamente esa necesidad para poder llegar al público, o es que el público se siente decepcionada porque no encuentra políticos, digamos, que le ofrezcan algo de calidad. Como todos hablamos a veces en esa, y lo han manejado tanto Selva como Rosana, y lo manejabas tú también, Francisco, en charlas con amigos, en familia, cuando uno está un poquito metido en esto de la política, a mí siempre me revela esta cuestión de, pero mirá que tenemos este programa, acá está el programa de gobierno, acá están estas propuestas, se salió en tales lugares y la gente te dice que no se enteró y que no sabe. Entonces, ahí yo también quiero apelar a la responsabilidad del votante, que a veces yo hago la caricatura, que es ese uruguayo sentadito en una silla playera, porque ahora el clima ya está lindo, con su termo y su mate, que no se quiere complicar y que se sienta a mirar un espectáculo. Y que además tiene esa actitud muy crítica, ¿no? Qué mal esto, muy parecida a la que tenemos a veces en el fútbol, sobre todo con la selección uruguaya, porque viste que con los clubes hay un poquito más de... Pero con la selección uruguaya tenemos esa cosa de nos sentamos a criticar todo lo que está mal. Y nunca, y a diferencia de lo que pasa en el fútbol, en la política es así, nos comprometemos, y ¿por qué digo a diferencia en el fútbol? Porque en la política sí tenemos participación. Dentro de 5 días tenemos la oportunidad de nosotros hacer cualquier cosa. O sea, podemos cambiar todas las sensaciones que podamos tener cualquiera de los que estamos acá. Todo podría cambiar si tomáramos conciencia, nos informáramos todos a la vez, porque el voto de cada uno vale uno, pero es la suma de todos esos unos lo que forma la representación de quién va a ser el presidente eventualmente. Ahora, yo creo que ahí acabas de dar en un tema que yo quería plantear esta mañana, que es, nos vamos a enfrentar a una elección que va a elegir presidente y vicepresidenta seguramente para los próximos 5 años, parlamento para los próximos 5 años. La pregunta es, ¿hay grandes diferencias a la hora de votar a un partido o al otro? Lo pregunto porque cuando Selva habla de contenido, que es una entelequia, pero es interesante, el contenido, la parte más densa de la campaña va hacia un público muy particular. Después todo eso va desplegándose hacia públicos menos informados, menos participativos, menos activos, la playera y el hombre en la playa. Ahora, Victoria Pasquet, en su Centro de Estudios de Políticas Públicas, hizo un informe donde se advierte que no hay grandes diferencias a la hora de votar entre lo que vendría a plantear un bloque, que vendría a ser la coalición republicana, que es la suma de los 5 partidos, lo digo antes que me lo plantee Selva, y el Frente Amplio. Entonces, ¿la gente está movilizada para qué? ¿Para cambiar el gobierno o para cambiar el país? Porque, a juzgar por lo que dicen los programas, no habría cambios trascendentales para el país. Bueno, eso también es parte, creo yo, de cierto vacío ideológico y una especie de análisis más pragmático que otra vez vuelve a estar en ese círculo entre lo que los votantes piden o quieren como
producto para poder ellos entender y tomar la decisión y lo que los políticos le ofrecen. O sea, esas discusiones más profundas ideológicas realmente no se han visto. Capaz que en las campañas, claro, si participamos en las campañas de la vuelta a la democracia, por ejemplo, yo no estuve en las anteriores, pero si participamos en la de la vuelta a la democracia, obviamente, lo que fue la campaña del 84, la del 89, por supuesto, y posteriores, pero sobre todo esas, y cada vez más ha habido un cambio en lo que son las campañas políticas. También es cierto, y creo que esto también influye y tiene que ver con lo de la coalición, que más recientemente tuvimos también una reforma constitucional que hace que aparezca esta figura del balotaje y que cambia también al sistema político, le cambia también al votante, porque antes iba una vez y votaba, y ahora tiene que pensar a ver si van las internas, que además son voluntarias, y ahí hay una diferencia, algunos discuten si tendrían que ser obligatorias también, porque ahí se termina decidiendo buena parte del partido, o sea, elegir los jugadores propios o hasta del rival, porque no hay ninguna limitación, o sea, hay mucha cosa que tiene que ver con este cambio que se ha dado, pero yo creo que el cambio más grande es un cambio cultural, y que la manera de lograr ese cambio cultural también es que la gente empiece a apoyar a aquellos que los hay, y esto lo voy a decir creo que con bastante objetividad, en todos los partidos políticos, obviamente por una cuestión, digamos, de dimensiones, en los más grandes es más fácil encontrar esto que voy a decir, pero también en los chicos hay variedad, hay distintas listas. La gente se queja de que hay muchas listas, pero esas listas quieren decir que hay alguien que quiere participar, y capaz que hay alguien que quiere abrirse paso, y seguramente, y vuelvo con esto, en todos los partidos políticos hay gente que está más afín con las propuestas y no con ser efectistas. Y de repente nosotros apoyamos, ahora por ejemplo, que la elección no es casi seguramente, o sea, por no decir que es seguro, no va a ser una elección presidencial, sino que va a ser una elección hacia un balotaje, y por lo tanto va a ser una elección sustancialmente de parlamento, que por supuesto va a definir cuáles son las dos candidaturas que van a balotaje, pero que va a definir al parlamento. La gente tiene una actitud comprometida de saber quién está en las diferentes listas, con la enorme variedad que tienen todos los partidos políticos, para poner en el parlamento y para empezar a empoderar gente que de repente tenga ese compromiso, tenga esa implicancia ideológica, o no la tiene. Tenemos que girar el debate, pero responsabilizar a la gente que no sea cautivada por un mensaje es todo un debate en sí mismo, ¿no? Por eso yo dije volvemos con ese dos tema, puntas. Bueno, yo me río porque yo espero que no haya balotaje. Espero que ganemos el 27. Bueno. Digo, bueno, es una... Puedes esperarlo. Es un optimismo. Puedes esperarlo. Es un deseo. Yo espero que salga Nacional campeón de América. Yo espero que Félix se salve de cabeza. Ser Madonna. Si tengo que hacer la wishlist, esperar uno espera cualquiera. Como Madonna, bueno. Bueno, saliendo de la broma, que de verdad, o sea, espero que sí, que la gente se decida. Yo quiero decir algo que no estoy de acuerdo. No es cierto que los bloques, primero, en el bloque de la coalición no hay un programa único, empecemos por ahí. Cada uno tiene su programa, el propio Cabildo Abierto y Manini ha dicho, si a mí me llevan es decir, Manini ha mantenido una postura, si se quiere, crítica sobre que la coalición, bueno, que hay cosas que no le han dado bola, ¿no? En este proceso de convivencia, llamémosle, en el gobierno. Entonces, no hay un programa único de un lado, sí hay un programa único del lado del Frente Amplio. No hay una jerarquización de los temas, no hay una jerarquización de los temas igual. No hay un acento en los problemas, en las problemáticas igual. ¿Por qué? Porque hay una visión crítica sobre lo que ha pasado durante estos 5 años. Entonces, no está el acento. Si vos no reconocés que aumentó la pobreza infantil, es obvio que no vas a atacar la pobreza infantil como primer eje, porque además hay una negación de cosas que han ido ocurriendo. Vos no reconocés que has entregado el puerto nacional por 60 años a una empresa belga, es decir, que es algo así como las joyas de la abuela, no vas o sea, hay cosas que son contradictorias con lo que pueda haber hecho o pueda proponer el Frente Amplio. Para empezar, no son programas iguales. Podrá ser que alguien desaprensivamente lea y diga, mira, hay un tema vinculado a la seguridad. Sí, pero yo vuelvo a preguntar, ¿cómo resuelvo el tema de la seguridad?
¿Qué es lo que jerarquizo? ¿Por dónde empiezo? ¿Dónde voy a atacar el problema? Es obvio que hasta como se atacó hasta ahora, no es lo que haría el Frente Amplio. Es decir, hay una crítica al problema de la seguridad. Para poner un ejemplo, ¿no?, de lo que está pasando. Así que no es que los programas son iguales, tampoco la gente es igual. Es decir, tampoco los protagonistas son iguales. Si yo pienso que soy el continuismo y el propio Álvaro Delgado dice, bueno, yo no soy un candidato como debería ser, pero en realidad voy a gobernar escuchando al oído lo que me diga la calle Pou, yo me pregunto, digo, pero discúlpame, ¿qué estoy votando? ¿Un delegado de la calle Pou en la presidencia? Me parece un poco insólito, ¿no? No es eso lo que dijo. No es eso lo que... En el spot que él habla solito... No, yo lo he visto, los spots. El spot no es eso que él lo habla que solo sí. dice no es que él eso no lo es que el candidato que atraiga, obviamente no lo es, porque no es un gran candidato, y sí, dice, bueno, Orsi pero tampoco voy a obviamente gobernar, lo es porque ni siquiera quiere aparecer. pero voy a Clarísimo. gobernar escuchando y de común acuerdo. Es más, el propio diario El País un día salió un artículo que decía, de este trío, ¿quién va a gobernar? Y ponían la calle Pou, Delgado, Ripoll. ¿Quién va a gobernar de los tres? Era una pregunta, ¿no? ¿Quién va a gobernar en un gobierno de Frente Amplio? También es una gran pero interrogante. mirá que hacía, era el diario oficialista, llamémosle, porque el diario El País no es un diario del Frente Amplio. No, en el caso del Frente Justamente. Amplio El se País ha sabe. sido siempre un diario oficialista. Claro, en realidad nunca, en el Frente Amplio sí se sabe que va a gobernar Orsi y Carolina Cose. Los dos tienen perfiles bien distintos, tienen pragmatismos distintos y tienen incluso, yo te diría, estrategias que se pueden compensar y se coordinan. Y tienen una raíz común, que eso es muy importante. Yo no veo que haya raíz común entre Valera Ripoll y Delgado. Vos disculpame, pero no lo veo. Una candidata que es abucheada el mismo día en que se la presenta por la militancia más cercana al partido, porque eran los que estaban... A Orsi lo abuchearon en el acto de la 1001 hace una semana por no apoyar la reforma del CIE a la Seguridad Social. Pero o sea, no es un si vamos a problema, entrar, justamente, pero estamos haciendo hablando, lo que decíamos que no íbamos a hacer, lo estamos haciendo ahora. Estamos hablando y de lo estás candidatos, haciendo tú para defender al Frente Amplio, necesitas hacer eso. Estamos hablando de yo voy a esperar. candidatos, está bien, que candidatos que están aspirando a ser el presidente y la vice. Yo te estoy hablando de personas que van a ejercer supuestamente un cargo muy importante. Yo me pregunto, mañana Delgado viaja al exterior, mañana Delgado le pasa algo, ¿es Valeria Ripoll la candidata para ser la presidenta de este país? Por favor, ni los blancos se lo creen. ¿Sabes cuántos blancos conozco yo que dicen voy a votar a Ojeda porque no acepto votar a esta persona? Conozco muchos. Cabildo, Vamos, me toca, déjeme hablar porque me mencionaron. Cabildo Abierto Sí, siempre... igual fue un ataque bastante directo de Selva, ¿no? Ahora tenés la palabra. Bastante directo, se agarró la palabra para atacar. Y después hablamos de la campaña. Ahora te toca. Eso es lo que pasa. Vamos con Rosario. Cabildo Abierto es un partido, antes que nada, y lo quiero dejar claro, coalicionista. Nosotros miramos el bosque y no miramos el árbol. Entendemos que la coalición tiene que seguir unida. De hecho, le daban unos pocos meses, le daban un poco tiempo y llegamos a las elecciones unidos y siendo un bloque, obviamente, opositor al otro bloque de partidos que también se unió, que es el Frente Amplio. Los temas... Cabildo Abierto planteado desde el 2019, que los presos trabajen, por ejemplo, nadie nos lleva el apunte, ni el Frente Amplio, además que heredamos la situación de seguridad, obviamente de los 15 años de los números que teníamos se mejoraron mucho en otros delitos, obviamente los homicidios todavía hay mucho que hacer, pero por ejemplo seguridad pública, el tema de la usura. En Uruguay no se hablaba de lo que era la usura, estábamos siendo carneados, 1 millón de uruguayos, por los usureros. Nadie dos decía temas nada. que apoyo totalmente. Y nadie decía nada, y nadie dijo nada. ¿Quién salió a defenderlo? ¿Quién lo puso sobre la mesa? ¿Y quién avanzó en ese tema? ¿Solitos? Porque creo que solo el Peri y puntualmente Carolina H, alguien más firmó. El resto de los partidos políticos, Nacional, Frente Amplio, Partido Colorado, nadie nos acompañó, quedamos solos. Por suerte, hace unas semanas atrás llegamos a las firmas para que se plebiscite en mayo. Pero son temas importantes. Por eso a veces nos dicen los discos, nosotros vamos por los intereses de la gente, nosotros somos coherentes con lo que hacemos, con lo que pensamos y con lo que decimos. Y eso creo que es algo clave en los políticos de hoy en día. Y no se compra en la farmacia ni en el súper ser coherente, algo tan básico que tendríamos que tener todos, y sentido común. Son dos condiciones que se han perdido, y eso es lo que la gente lee. Si yo un día digo una cosa, otro día digo otra,
No puedo sostener. Quiero que Cabildo Abierto sea un partido muy coherente con esto que te digo. La emergencia en seguridad pública también planteamos hace un mes atrás que estamos en una emergencia que tenemos y el plantear la emergencia es para que todas las instituciones del Estado y todo el presupuesto que haya disponible, que hay dispositivos y leyes que así lo avalan, se enfoquen en solucionar ese tema. Para mí, tendría que haberse manejado como se manejó la pandemia. Yo quiero ver a los gobernantes hablando del tema, que nos sentemos en una mesa todos a solucionar el tema de la seguridad pública. No puede ser que no puedan. El Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Nacional, no puede ser que no se pueda. Está en juego la vida de la gente, incluida la nuestra, la de nuestros hijos, porque a veces parece que nosotros somos de otro planeta. No, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos están en la calle, nosotros mismos. ¿Qué es lo que vamos a esperar? Esa es mi pregunta. Fernando. Bueno, a ver, una de las cosas que sucede y que probablemente tenga que ver también con el tema de fondo que estamos hablando es el nivel de la campaña y del descreimiento que tiene mucha gente y de la falta de llegada y falta de conocimiento para mucha gente. Creo que tiene que ver un poco con lo que pasa acá, que por supuesto igual es claramente en términos absolutamente razonables de contraste, de ponerle énfasis, como acaba de hacer Rosana, a ciertas propuestas de su partido, o sea, dentro de lo razonable. Pero quiero decir, más allá de eso y del nivel que podamos mantener nosotros aquí en un programa dirigido por ti, Francisco, hay una lógica que es, en la campaña, yo me tengo que pelear con el otro, yo tengo que confrontar, yo tengo a veces hasta que ser duro, tengo que ser el que hable más, tengo que ser el que va a hacer énfasis. Muchas veces he escuchado ese comentario de propios votantes de la coalición o del Partido Nacional, que es, ¿cómo no son más duros? ¿Cómo? Entonces, sí, hay volvemos del país que hace unos días que le solicitaban a Delgado tal vez endurecer un poco más su Ahí voy. Volvemos otra vez a que la lógica del periodo electoral es una lógica de ir a buscar el desacuerdo y marcar las diferencias. Que capaz que cuando no es bien llevada, cuando no tiene la profundidad que debería tener, entre otras cosas por lo que ya admitimos, no se leen tanto diarios, los jóvenes ya no están tan informados, no están entusiasmados, termina siendo contraproducente y termina siendo a veces una contraposición que no llega al fondo y que no le deja claro a los votantes las verdaderas diferencias y que le puede dejar la imagen que tú planteabas, Francisco, de que en el fondo son todos parecidos y que cuando uno revisa los programas encuentra muchas propuestas parecidas. No era Entonces, una mía igual, No, sí, fue un estudio hecho por Victoria Paschetti, ¿no? Uh-huh. La nombramos a ella, creo que obviamente no fue solo ella, fue un equipo, pero en fin, ella yo la escuché hablando de ese tema. Entonces, a ver, esa es una cuestión que tenemos que asumir. Los mismos que estamos discutiendo acá estas cosas con fervor, cuando empezamos a darle tono y el calor a la campaña que algunos piden que tiene que tener, no podemos cruzar ciertos límites porque tenemos que después, porque si queremos hacer eso de sentarnos a discutir y ponernos de acuerdo con la seguridad, que de hecho ya se ha intentado, voy a mencionar por ser la más cercana, en este gobierno eso se hizo y fue el Frente Amplio el que se retiró de la mesa, porque después es el Frente Amplio el que se vive llenando la boca con que todo lo va a resolver con diálogo, porque no hay una propuesta concreta prácticamente para nada. Recién ahora están hablando de alguna cosa, muchas de las cosas las escucho y parecen copiadas, y ahí viene lo que quizás se encuentre en los programas, de lo que yo vengo escuchando desde lo que fue el documento del segundo piso de las transformaciones, apoyando la candidatura de Delgado en las internas, en un documento de programa que ya se hizo en esa oportunidad. Entonces, a ver, hay que aceptar, y tenemos que aceptar, digamos, como algo lógico, que hay una confrontación, que tiene que haber una confrontación, pero que hay que guardar una sustancia y un espacio para el diálogo. Y yo creo, y tomando una de las tantas alusiones de tipo político, no personales por supuesto, pero de tipo político, que Delgado, en esos spots de los que habla Selva, lo que está haciendo es algo que creo que incluso él mismo lo dice, no sé si le dará rédito electoral o no, pero es lo que él siente, y que la verdad que es una de las cosas de las que le he escuchado, Álvaro, de las que más comparto, y que tiene que ver con esto que estamos hablando. A veces para ser candidato tenés que tener una supuesta picardía, una supuesta cosa, y estar todo el tiempo pinchando al otro y diciendo cosas, y capaz que esa no es la cualidad que tienen, creo yo que ninguno de los candidatos, por si tampoco la tiene claramente, por mencionar al rival, digamos, más probable y directo,
pero que sí se ve, y lo dice claramente, y yo creo que lo ha demostrado, y ahí ese es el currículum que sí los votantes deberían prestar atención, no con quién está de novia ni cuántas horas hace de gimnasio, sino qué cargos ha ocupado, cómo los ha desempeñado, qué cosas ha logrado y cómo ha logrado dialogar. Y entonces hay que recordar que, por ejemplo, Álvaro Delgado y este gobierno tuvo que afrontar un país que venía en caída en lo económico, que venía en crisis en lo que era la seguridad pública y que en cuanto asumió se encontró con una pandemia, con todo lo que ello conllevó, que después tuvo la guerra que todavía sigue y hasta ha multiplicado lamentablemente sus focos en el mundo. ¿Qué afectó la guerra de Ucrania? ¿Podés aclararme eso? Y sigo. Que siempre lo ponen de ejemplo. Y por ejemplo, en cómo te afecta todo lo que es la normativa la operativa del comercio exterior, del comercio internacional y de los precios del petróleo. ¿Con nosotros? Sigo. Y después, lo que fue la sequía, que evidentemente en todos los gobiernos hubo sequía. Evidentemente, la sequía llevó a un atraso en lo que es nuestro sistema productivo y lo que saca adelante el país, que es la producción agropecuaria. Por supuesto, no exclusivamente, pero una pata fundamental, sumado a lo de, como hablamos recién, lo que fue la pandemia, que afectó, entre otras cosas, por ejemplo, lo que es el turismo, que también es otro sector importante del que a veces se habla poco y que tiene todavía mucho para crecer en el Uruguay. Entonces, vamos otra vez a volver a esa cuestión de que es muy distinto ser candidato en cuanto a ser protagonista con un estilo en una campaña y después ser un gobernante. Y en cuanto a quién va a gobernar, en caso que gane el Frente Amplio, si nos atenemos a lo que ha sido la campaña y lo que ha sido la estrategia que sigue manteniendo hasta ahora, evidentemente a Orsi es el que ocupa el cargo, a Carolina Cose directamente por las rispideces que despierta, sobre todo en los indecisos, han preferido directamente ocultarla prácticamente a ella, sí, casi que el 100%, y se ve que hay dos grandes sectores, principal el MPP, que está haciendo mucha fuerza, pero también el Partido Comunista, ahora asociado con este nuevo Partido Socialista, que parece más comunista que el viejo Partido Socialista, y que entre otras cosas, por ejemplo, han metido al Frente Amplio en un gran problema, que es el apoyo al plebiscito del sí. Estas son las cosas que tendríamos que estar hablando, las consecuencias que tiene apoyar el plebiscito del sí, las consecuencias que tiene apoyar el plebiscito del sí a los allanamientos nocturnos y el efecto que se puede tener. Pero volviendo al plebiscito de la seguridad social, estos dos partidos políticos, el Partido Comunista y el Partido Socialista, han arrastrado junto al PIT-CNT a todo el Frente Amplio a una actitud de profunda duda que le compromete todo su programa de gobierno admitido por todos los economistas del propio Frente Amplio. Rosana. Sí, yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que la situación que estamos atravesando nos interpela, que tenemos que tener el compromiso y la responsabilidad de lo que tenemos la posibilidad, porque la política es una herramienta muy potente y es la única posible de transformar el país. Eso es lo primero que quiero decir, por eso yo me involucro como ciudadana, como decía al comienzo. Yo soy una simple ciudadana que se me da la oportunidad de ser la jefa de prensa de Manini en el 2019, soy socióloga, soy comunicadora social, tengo mucha experiencia en trabajo con jóvenes rurales y familias rurales, en fin, por mi currículum, y me convocan para la presidencia del INISA, un lugar súper complejo. Sin embargo, quiero decir algo. Cuando asumo en el INISA, y voy a darles un número para que vean cómo se puede, quiero dejarles ese mensaje a la gente porque a veces uno está muy desestimulado y muy pinchado con los políticos y con lo que pasa en el Uruguay. Y yo quiero dar un mensaje de esperanza, y sobre todo también para los jóvenes, porque hay que involucrarse con la política, y los jóvenes tienen que involucrarse con la política porque es la herramienta con la que podemos hacer un cambio en este país. Hay mucho por hacer en este país. En INISA en 2019 hubo 189 casos de intento de autoeliminación. 2019, gobierno anterior, no pandemia. Asumo en el 2020, pandemia. Empezamos a bajar a la mitad en el 2020 y 2021. Cuando yo me voy en el 2023 a junio, porque tenía los números del primer semestre, hubo 7 casos de intento de autoeliminación. Y a veces me preguntan los periodistas, tus colegas, ¿qué hice? Yo no hice nada distinto del compromiso y la responsabilidad de lo que estoy hablando, de estar involucrada. Obviamente tengo mi impronta. Puse un profesor de educación física en cada centro de privación de libertad. Hice canchas de rugby, obviamente no había educación, había al mínimo los talleres, como en todo el mundo.
Pero en 13 centros de privación de libertad de adolescentes en conflicto con la ley, en el INISA se bajó en un 80% los intentos de autoeliminación. O sea que, redoblando los esfuerzos, con responsabilidad, con entrega y sintiéndome, con todo el directorio, por supuesto, una verdadera servidora pública, pudimos transformar esa institución y pudimos dar esos números. Ustedes hace años que no escuchan una fuga, un motín, un conflicto. ¿Se acuerdan lo que era el INISA antes? Se fugaban masivamente. O sea, yo tengo en mis retinas un video donde están los integrantes del gremio mirando cómo en el suelo le golpean a los grises. Eso se terminó. Nosotros fuimos a decir, acá la violencia estructural que hay en esta institución no va más. Y hice personalmente denuncias penales con la información que me llegaba. Y ese fue el mensaje. El mensaje se tiene que dar desde arriba y hacia abajo. Y los políticos cuando se dan, lo que quiero dejar también resaltar es que cuando se otorgan los cargos en el Ejecutivo, hay que pensar muy bien a quién se pone. Y no estoy hablando solamente de la parte académica, que en este caso ya pasa a un segundo plano. Es la impronta, el perfil, el liderazgo y la capacidad de gestionar en el INISA. Porque nosotros sacamos una organización social que se le pagaba 600.000 pesos por mes. Escuchen lo que le estoy diciendo, Serpaj. 600.000 pesos por mes para que le enseñara malabares. No sé si pretendían que a la salida se pararan en los semáforos. Nosotros sacamos esa organización social, que nos costó muchísimo, no fue fácil, porque hay toda una estructura armada adentro, que me costó, pero la sacamos, y pusimos la UTU. 0 pesos la institución, y el gurí puede salir con un diploma de UTU, de gastronomía, de peluquería, de barbería, de brushing, les enseñamos tambo, tenemos un tambo en Colonia Verde donde hay 7 centros de privación de libertad, alambrar, a inseminar. Eso es lo que hay que hacer. Gestionar en el Estado uruguayo, que es un elefante con artrosis. Bueno, felicitar a Rosana por esta gestión, que es una muestra de la buena gestión de la coalición en 5 años. Sí, gracias. Selva, último comentario. Y yo, el último comentario que voy a hacer tiene que ver con el perfil que el propio presidente de la República ha destacado que iba a ser su gestión. El propio presidente de la República anunció que iba a gobernar para los Maya Oro y defendió esa teoría de los Maya Oro porque eran atrás de quienes se impulsaba y se podían emprender, hacer los emprendimientos que hicieran crecer al país. Este país creció, pero este país no repartió. Nunca hubieron como hasta ahora los miles de millones de dólares depositados en bancos del exterior y en bancos nacionales, depósitos que nunca fueron a la reproducción productiva ni ahí del país. Y por algo hay unos 500.000 personas, un poquito más quizá, que ganan 25.000 pesos, en este país. Imposible que con esa estructura mental, que es la que se supone que va a ser el continuismo de Álvaro Delgado, este país progrese. Y los datos que estoy dando no son mentira. Los datos son del Banco Central, los de los depósitos. Es decir, esa plata existe, entró al país, se creó. Y el agro creció. Lo de la guerra de Ucrania es un invento que a las semanas estaban diciendo lo de la guerra de Ucrania. Sequías y inundaciones hubo en este país en todo el periodo del Frente Amplio. Hubo no solamente la sequía, sino además las inundaciones terribles que hubieron. Entonces, dos apuntes con respecto a eso, Selva, porque por información no lo puedo dejar pasar. La sequía que ocurrió en el 2000 máxima, fue la más importante en Uruguay desde que hay registros. Correcto. Y con respecto a lo de la guerra de Ucrania, que lo mencionó Fernando al pasar, lo que pasó con la guerra de Ucrania fueron varias cosas. Lo primero fue que rompió la cadena de suministros. Lo segundo, tuvo un impacto enorme. ¿De qué suministros? De casi todos. ¿Qué suministros venían de Ucrania para Uruguay? No que venían hacia Uruguay. Es que Ucrania, el paso por esa zona del mundo, implicaba cortes para otros que por derivación llegaban hasta Uruguay, no venían hacia Uruguay. Pero además, por ejemplo, elevó de forma muy pronunciada el costo de los fertilizantes, el costo de los granos. Por ejemplo, nosotros no se lo comprábamos a Ucrania. No, pero nosotros no le compramos nada a Ucrania, es lo que sube en el mercado. Pero a la semana es una situación global. A la semana. No es una situación de un país. Perdón, si mañana hay un problema en Irán con respecto al petróleo, nosotros no le compramos petróleo a Irán, le compramos petróleo a quien lo vende, digamos. Exacto. Y además también, por ejemplo, tuvo un impacto enorme que no se advirtió con mucha facilidad en los primeros días, pero después sí, por ejemplo, en el tema del maíz, en el tema de la producción de pan, digamos, en todo eso generó... Ucrania es uno de los principales productores del mundo de granos. No recuerdo ahora si no es el primero o el segundo. Ese es el impacto que tuvo
la invasión de Rusia a Ucrania. De todas maneras te digo, el argumento de la guerra de Ucrania se empleó a la semana de aparecer la guerra. Y en ese momento, y yo voy a averiguar exactamente en qué medida la economía nuestra sufrió por la guerra de Ucrania, porque es un argumento que se usó a la semana. Y francamente, pero que la semana había subido el petróleo, pongo otro ejemplo. Nadie habla de lo que significa la guerra en el Medio Oriente. ¿Tendrá o no tendrá efectos globales y en el Uruguay la guerra del Medio Oriente? ¿Tendrá o no tendrá? Con respecto a la inestabilidad del precio del petróleo, seguramente. Nadie habla de ese tema. Sin embargo, se habló sí de la guerra de Ucrania. Entonces, hay tendencias de cómo se abordan los temas que a mí me molestan porque no están, siempre están sesgadas. Pero el tema de lo que yo estoy hablando sobre el crecimiento de la economía y la concentración de los Maya Oro, esa es eso fue una tendencia defendida por el propio presidente de la República. Bueno, nos vamos. Sí, tenemos que hablar todo, ¿no? Porque Selva agarró 5 minutos al final. ¿No? Era un apunte al final. Sí, pero no fue un apunte. No fue un apunte. Yo te voy a decir, después de 15 años con bonanza económica y de repunte, porque efecto rebote, porque por supuesto que tuvimos una crisis a partir del 2002 que ya venía saliendo y el Frente Amplio la supo aprovechar, nadie lo va a negar, la supo aprovechar, y en los primeros años con el viento de cola, que era totalmente al revés de esto que pretende negar Selva, de cómo afectan las guerras, era otro clima, el mundo se estaba abriendo, etcétera, los crisis commodities 2008, estaban funcionando, recordala. Todo eso que Crisis tenía a favor, mundial de 2008. entrega al gobierno con pérdida de empleo, con todo el tema de la inseguridad y la droga que empieza ahí, bueno, no es algo que aparece, no es algo que apareció en el 2020 en el Uruguay, con una línea de pobreza que estaba justamente en la línea para miles de personas y que bastó que empezara la pandemia para que nos encontráramos con que había miles de personas sin ninguna cobertura de BPS. Sin embargo, en estos primeros 5 años de gobierno de la coalición, con un montón de cosas en contra, a pesar de que Selva las quiera negar y el Frente Amplio las quiere negar, no es Selva, no puedes ir contra el INE, contra el Instituto Nacional de Estadística. Baja de la inflación, el impuesto mayor a los pobres que siempre se ha hablado. Suba del salario real, totalmente reconocida, con suba del salario real, que quiere decir no es que suben números, sino que sube el poder de compra y con el mayor nivel de empleo en años. Esa es la realidad. Esos son los hechos. Eso no es la realidad. Tenemos que terminar. Rosana, le di una punta. Sí, no, lo único que decir al tema que nos convocó hoy, eso de escuchar a la gente decir voy a votar al menos peor, me duele en el alma. Acá hay una posibilidad de votar a una candidata a diputada y los convoco entonces a los que quieran respaldar mi candidatura. Bien utilizado el apunte. 2701, la lista por Montevideo de Cabildo Abierto. Vamos arriba. Bien utilizado el apunte. Muy bien. Selva, Rosana, Fernando, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.